Luis Echeverría Álvarez fue nombrado candidato a la presidencia de la República Mexicana el 1 de diciembre de 1970. Su gobierno tuvo una buena relación con los estudiantes de nivel universitario. Debido al anterior y con el objetivo de congraciarse con los estudiantes universitarios, hizo crecer el presupuesto de la UNAM, aumentó el sector burócrata y les dio empleo a muchos estudiantes egresados universitarios. El 10 de junio de 1971 se dio una manifestación estudiantil en la Ciudad de México para apoyar a los estudiantes de Monterrey. Sin embargo, un grupo paramilitar del estado de nombre Halcones los esperaron para detener dicha manifestación. Esto se conoció como el Halconazo o la Matanza del Corpus Christi. Durante su gobierno se abandonó el tipo de cambio fijo que se dio en 1954 de 12.50 pesos por dólar a 20 pesos por dólar. Se dieron muchos secuestros y asaltos a bancos. Uno de los más sonados en el país fue el intento de secuestro y asesinato de Eugenio Garza Sada, empresario de Monterrey. Repartió alrededor de 16 millones de tierras a los campesinos. Trabajó en la política exterior y reforzó la presencia del turismo de México en muchos foros y reuniones internacionales. Creó la Comisión Nacional Tripartita, formada por empresarios y funcionarios públicos para solucionar la crisis económica en México, y así fue como nació el Infonavit. Su sucesor fue José López Portillo, que gobernó de 1976 a 1982. Durante su sexenio, su economía se centró en la explotación de hidrocarburos, dejando a un lado otras cuestiones y actividades básicas de México. Cuando se cayeron los precios del petróleo en otros países del mundo, en México se dio una de las crisis económicas más grandes de toda Latinoamérica. Fidel Castro también sostuvo una larga conversación con el presidente José López Portillo. Estuvo en Cozumel, Quintana Roo. De esa forma se formalizó la relación diplomática entre México y Cuba. En 1981 el presidente propuso a la Organización de las Naciones Unidas el Plan Mundial de Recursos Energéticos. Los problemas en el país provocaron que aumentara la deuda externa, se redujo a cero los excedentes del petróleo, aumentaron las tasas de interés, las cuentas bancarias fueron manipuladas y eso hizo que se redujera el gasto corriente y la baja del precio del barril de crudo. La moneda mexicana se devaluó en un 400%. Cuando se dio su último informe de gobierno el 1 de septiembre del 82, el presidente dio la cara a todos los mexicanos y les informó sobre el caos que había en el país. Sin embargo, culpó a los banqueros de la crisis económica. Se dice que el presidente lloró frente a millones de mexicanos y aceptó su responsabilidad personal al haberle fallado al país. De la Madrid ocupó el puesto de la presidencia de la República Mexicana durante 1982 hasta 1988. Trabajó bajo una política de rigor y de lucha contra la corrupción. En cuanto a política exterior, se centró en negociar la deuda externa en México. Apoyó al grupo diplomático de Contadora, el cual estuvo formado por los países de México, Colombia, Panamá y Venezuela, encargados de promover la paz en Centroamérica. En 1986 México fue admitido en la General Agreement on Tariff on Trade, GATT. Dicha organización trabajó bajo un acuerdo multilateral creado en la Conferencia de La Habana en 1947. Durante su gobierno en 1985 se dio el terremoto de 8.5 en la escala de Richter. Se perdieron miles de vidas y los daños fueron devastadores. Carlos Salinas de Gortari gobernó de 1988 a 1994. Creó el programa Solidaridad para apoyar a las personas de escasos recursos y generar obra pública.
Estimuló las exportaciones, renegoció la deuda externa e hizo que México se sujetara a las condiciones impuestas por el Banco Interamericano de Desarrollo. Promovió la creación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte con Estados Unidos y Canadá. Durante su gobierno, se vendió Teléfonos de México en una subasta abierta al público, mientras que en Chiapas se forma el Ejército Zapatista de Liberación Nacional.